Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tampoco jugamos, o sea que... Bueno, sea como sea, aquí estamos en esta segunda meditación de hoy y preparando un poco, terminando de preparar algunas ideas de esta meditación, me venía a la cabeza, pues inmediatamente, la lectura de la misa de hoy, el canto del Magnificat de la Virgen, que es una preciosidad, muy bien sabéis, bien habéis escuchado también esta mañana en la misa, pues tiene mucha relación con el Salmo, el canto que también hace la mujer del Antiguo Testamento, y que es una cosa parecida, ¿no? También de agradecimiento a Dios por el don recibido, ¿no? En ese caso una mujer estéril le da un hijo, en el caso de la Virgen también por pedirle lo que le pidió, ser madre de Dios. Y ahí pues evidentemente lo que vemos, lo que observamos pues es la fe de la Virgen, ¿no? Y es lo que le dice Isabel: bienaventurada tú porque has creído. Bienaventurada tú porque has creído, ¿no? Y ahí nos vamos a parar en este rato de oración, porque nosotros somos conscientes de que tenemos que vivir de la fe, y que sin fe es imposible todo, ¿no? Sin la fe que Dios nos pide, ¿no? Cada uno de nosotros, y sobre todo la que tenemos que ir como desarrollando y haciendo crecer a lo largo de nuestra vida, la fe que lleva pues sí, con esas frases que hemos conocido tantas veces, pero que son realidad: mover montañas, hacer que las cosas cambien. Es decir, el Señor hace todo, ¿no? Pero claro, destaca mucho la Virgen, ¿no? Es decir, la fe de María ante una llamada del Señor del tipo que ella recibió, en la confianza que tiene tan absoluta en el Creador y en su Dios, de tal manera que ella, a pesar de que ha prometido y se ha comprometido a la virginidad, pues se cree que ella va a ser madre. Se cree porque se lo ha dicho Dios, sencillamente. Y se cree además que no va a perder la virginidad. Es impensable, pero ya lo cree. Porque para Dios no hay nada imposible, si se lo dice el ángel. Respecto también a Isabel, pero en el fondo también respecto a ella, porque para Dios no hay nada imposible. Para nosotros sí, para Dios no hay nada imposible. Y ahí entran muchísimas cosas de nuestra vida que también uno tiene que considerar desde este punto, y que tenemos que mirar siempre con los ojos de la fe, siempre. Y por tanto, desde ese punto de vista que nos da una gran confianza en Dios, una gran serenidad, una gran paz, y afrontamos los problemas, las cosas, desde lo que Dios quiere, no de lo que nosotros vemos. Sí es verdad que estamos pegados en la tierra, que nos damos cuenta de las dificultades, que tocamos el terreno y que por tanto valoramos también lo que hay que hacer y lo que hay que hacer, y que a veces en tamañas empresas difíciles pues nos superan. Pero todo eso hay que verlo desde el punto de la fe. ¿Cómo no lo iba a superar a una mujer de pueblo, a una chica de pueblo, que Dios le pide que entregue su vida y que sea la madre de Dios? ¿Cómo iba a superarle? Pues le supera. ¿Y cómo le va a superar a José? Le supera. Sin embargo, confiar en el Señor. Supera todo. Tener que irse a Belén. No saben dónde van a estar, ni casa, ni nada.
y cómo va a ser el nacimiento. El niño puede haber nacido por el camino también, pero no, tiene que ser allí en Belén, y supera, sí, pero se fían. Van siempre confiados de la mano de Dios. Y lo mismo yendo a Egipto, van confiados de la mano de Dios. Él hará. Y vuelven otra vez y lo mismo, y la vida de ellos es una confianza completa y continua en Dios, la fe, en que Dios quiere lo que le está pidiendo, y por tanto Él hará. Y en la vida de los santos lo hemos visto igual, tantos santos, grandes santos, que han hecho una confianza en el Señor, y la vida de nuestro Padre, pues imaginaros, ¿no? Desde el principio. Todo por hacer, y lo único que le pide es la confianza, es decir, la fe, por supuesto, trabajar y rezar y moverse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una fe grande. Bueno, pues hay muchos textos en el Evangelio, como os digo, que el Señor está pidiendo esa fe. Y creo que es importante, tengo aquí varios, pero en fin, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad, ahí dice en esa oración confiada el hombre aquel, pues cuando le pida el corazón de su hijo. Pero creo que es preciso que nosotros, al hilo de esta oración, de esta consideración, nos hagamos pequeños por humildad, por la humildad y el amor, para descubrir, por la fe, las realidades divinas que nos rodean. Los que se consideran grandes o los que se aman a sí mismos no están en condiciones de recibir estas manifestaciones del Señor. A ti y a mí, que queremos hacernos pequeños por la humildad y por el amor, el Señor nos enseña a descubrir las realidades divinas que nos rodean por la fe. Por la fe. Piensa en la Morroísa. Impresionante la fe de aquella mujer. En medio del barullo, tocar la orla del vestido, ya está. Piensa en Bartimeo, que pide una y otra vez al Señor que vea: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y el Señor seguía y pasaba de él: Jesús, hijo de David, hasta que al final le llaman que vea. Piensa en la mujer cananea, aquella cuya hija estaba mal, y que el Señor no la desprecia, pero sí le dice: no he venido para ti, he venido para otros. Y aquella insiste. Tienen conciencia clara de que solo Jesús les puede salvar. Son humildes, reconocen con sinceridad su propia limitación y se dirigen al Señor llenos de confianza. Por eso tenemos que descubrirnos, o mejor dicho, descubrir la grandeza de Dios a través de nuestra fe, de esa fe que pedimos con humildad. Yo sé, Señor, quién soy y lo poco que soy, y te lo pido a ti, que eres todo. Y así no nos acostumbraremos a las maravillas del Señor, sino que agradecemos al Señor cualquier regalo que nos haga, pequeño o grande, como fruto de la fe. Desde una moción en la oración que te ha ayudado concretamente, hasta una persona que, gracias a tu trabajo y a tu apostolado, pues a lo mejor, gracias, evidentemente lo hace Dios, pero gracias a tu empeño y a tu oración, pues el Señor se sirve de ti. Y hay milagros, vocaciones, conversiones, vueltas a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Hay milagros. ¿Por qué? Porque tenemos fe, porque hemos pedido. Y aquella circunstancia que a lo mejor nos parece tan complicada, humanamente hablando, porque no hay dinero, porque resulta complicado meternos en ese barullo, en esa lo que sea, ¿no? Pues lo pedimos al Señor, lo trabajamos, evidentemente, porque la fe hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Lo trabajamos y aquello, con la gracia de Dios,
va saliendo. Y fijaros, nos quedamos pasmados ante esos misterios de Dios que se van realizando, porque se termina perdiendo la fe, decía nuestro Padre en una de sus cartas, si no nos quedamos pasmados ante los misterios de Dios. Si nos acostumbramos, si no somos capaces de, si perdemos la sensibilidad ante la grandeza de Dios, tantas cosas buenas que Dios nos hace, nos da, nos regala. Que se basen todas tus obras en la fe, dice San Agustín, porque el justo vive de la fe y la fe obra por el amor. Que tus obras tengan por fundamento la fe, porque creyendo en Dios te harás fiel. Tengan por fundamento la fe. Y es verdad, es decir, que nos planteamos muchas veces esto. Uno cuando se plantea pues el panorama que tiene por delante, y lo hablábamos antes en el apostolado, ve muchas posibles metas a las que llegar, objetivos. Primero en la vida interior, es donde hay que empezar con la fe. Primero en la propia vida interior. Es decir, la primera manifestación de la fe que tenemos que tener es creernos que podemos ser santos. Creernos de verdad, porque Dios quiere, pero creernos también nosotros, que vamos a ser santos. Esa es nuestra primera lucha, es la primera, digamos, manifestación de la fe en Dios. Que tú, Señor, quieres mi santidad y que yo, sí, con tu ayuda, por supuesto con tu ayuda, y es verdad que luego lo que nos toca a nosotros es dejar que Dios obre en nuestra alma, pero esa es la primera fe que tenemos que tener, la primera parte de la confianza que se manifiesta en la vida nuestra por medio de la fe, creer en la santidad que Dios me está pidiendo. Y por tanto, en todo lo que conlleva también los medios que tengo por delante para poder alcanzar esa santidad, eso es claro. Después se nos presenta un panorama también abierto, grande, en el que tenemos que creer. Cuando nuestro Padre presentaba a aquellos primeros o aquellas primeras el panorama de lo que podía ser la obra, aquellos se quedaban pasmaos porque no había nada. Y sin embargo nuestro Padre, con una visión profética impresionante, les hablaba de cosas grandiosas que en ese momento parecían imposibles, irrealizables. Extensión de la labor, países, personas a las que llegar, etcétera, 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 ¿no? Y cómo, por la confianza en Dios, la confianza en nuestro Padre, la confianza, la lucha, la entrega, pues esas cosas poquito a poquito se han ido realizando. Una fe que tenga su fundamento en Dios, o sea, y en mi pequeñez. Yo tengo un panorama por delante enorme y veo metas y objetivos. Me gustaría que este año, me gustaría que este curso, me gustaría que mis amigos, o me gustaría que esta labor se pudiera, me gustarían muchas cosas, ¿no? Entonces, y de ser, tengo que ser, en ese sentido, yo diría como muy audaz, y plantearme metas no pequeñitas, sino muy grandes. Que es verdad que uno lo piensa y dice, bueno, esto es irrealizable, esto es un puro fantasía mía, porque veo la realidad de la vida y la realidad de la gente y me parece imposible y además una locura, o me parece simplemente una sandez, o sea, porque me parece imposible, ¿no? No, vamos a ponernos metas altas, grandes. Para Dios no era imposible. Le imagino que a la hemorroísa, después de gastar todo el dinero en los médicos y ver que no había nada que hacer, o lo que fuera, ¿no? Pues aquella mujer, pues simplemente se fía de Dios. Y Bartimeo y todos, ¿no? Los que se fían. Si me parece imposible, no hay nadie que me cure esto, Dios te lo hace. Es que me parece una meta,
no sé, un sueño irrealizable, Dios lo hace. Es, por tanto, una fe operativa que me ayuda a superar las contradicciones y que me quita el miedo, porque a veces el miedo, ese miedo que podemos definir de muchas maneras, el miedo nos hace empequeñecernos. El Padre dice al final de esta carta del 18, dice: en la formación es también importante evitar que un excesivo afán de seguridad o de protección encoja el alma, nos empequeñezca. El miedo nos empequeñece. La seguridad que queremos tener humana nos empequeñece. El querer tener todo en nuestra mano y que nada se nos escape, y controlar todo, nos empequeñece. Esto no significa que no hagamos planes, que preveamos, que seamos ordenados, que hagamos las cosas como está previsto, como decir, pero sobre todo, pero no significa que nos empequeñezcamos o que nos encorsetemos o que pensemos que hasta aquí llego y poco más voy a hacer. No. Quienes han encontrado a Cristo no pueden cerrarse en su ambiente. Triste cosa sería ese empequeñecimiento. Han de abrirse, son palabras de nuestro Padre de surco, en abanico para llegar a todas las almas. Qué importante es, pues, formarnos en la necesidad de vivir sin miedo a equivocarnos. Esto es importante, porque es verdad que la fe a veces, esa confianza en Dios puede llevar a que nos equivoquemos, porque nos hemos lanzado. Sin miedo a no estar a la altura, sin miedo a un ambiente adverso y con visión sobrenatural, implicarnos con prudencia y decisión en el propio ambiente social y profesional. Sin miedo al ambiente, a nuestra altura, sin miedo a equivocarnos. Formamos esa necesidad y esto nos quita el miedo, la fe. Me puedo equivocar, y de hecho me equivoco muchas veces. Pero, Señor, he hecho las cosas con rectitud de intención, por amor a ti. El Señor es el Dios de la historia. Por tanto, Él quiere que las cosas salgan adelante. El Señor pues nos habla, ¿no? Nos anima, ¿no? a que ejercitemos la fe. Es también el Señor de la historia personal de cada uno de nosotros y de los tiempos de nuestra santificación. Y nos está pidiendo que correspondamos con generosidad, sin esa mentalidad tampoco del que quiere alcanzar todo ya, enseguida. Porque eso sería también la lógica inmadura de un niño, que no cuenta con el esfuerzo, o que se revela inmediatamente, porque las cosas no salen ya. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y en la fe, es verdad que vivimos también la urgencia, evidentemente, del apostolado y en mil cosas, ¿no? La urgencia de la santidad, en primer lugar, es verdad. Pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Las cosas van saliendo con el tiempo. Con el trabajo, rezando, pidiendo dulces al Señor, afrontando los problemas, tiempo. Todos lo hemos comprobado a lo largo de nuestra vida. Las cosas no son ya. La fe, hay momentos en que el Señor efectivamente hace cosas patentes, milagros patentes, donde nos consigue lo que pedimos o lo hace, arregla un problema ya. Pero Él sabe por qué.
Pero lo habitual es, el Señor nos mantengamos durante el tiempo el nivel de trabajo, de fe, de oración, es decir, mantengamos, el Señor nos pide. Muchas veces el milagro es que nosotros seamos capaces de mantener eso. Es que nuestro mejoramiento personal precisamente es que nosotros seamos capaces de uno y otro día mantener esa confianza en Dios. Y cuando las cosas tardan, y cuando los frutos no llegan, y cuando pasan meses y semanas, y esto no acaba de tirar, lo que sea, labor apostólica o tu propia santidad, o lo que sea, un trabajo profesional, hay que seguir confiando en el Señor. La fe nuestra, lo que nos pide el Señor precisamente es que seamos perseverantes. Es una parte importante de la fe. Perseverantes. Y el Señor nos va dando lecciones, por otra parte, de cómo ser conscientes de eso, ¿no? Nos va dando lecciones el Señor. Y entonces, cuando nosotros hemos sacado una cosa, ha salido algo porque nos hemos empeñado y tal, y no sé cuántos, y aquello es un esfuerzo nuestro, pues el Señor nos dirá, no es el camino. Sigue rezando. Me contaba ahora Monseñor José Luis Mumbiela, obispo de Sinquén, Kazajistán, curita joven de Monzón, muchos lo conocéis. Me contaba que en una carta que escribió, va escribiendo ahora ya menos porque ya su labor de obispo le impide escribirnos menos, pero de vez en cuando venía a España procurábamos vernos, ¿no? Y me contaba que hace muchos años, ya estando ya allí, se había empeñado muchísimo en aprender bien el ruso y para poder dar su primera homilía en la capilla en su capilla, en su oratorio. Bueno, más que iglesia, era una habitación de su casa, ahora creo que tienen ya una pequeña iglesia donde estuvo al principio. Y se preparó con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Y esto no los primeros días de estar allí, sino bastantes meses después. O sea, había ido descubriendo católicos en aquel país, que eran hijos de los hijos de deportados, etcétera, etcétera, ¿no? Que andaban por allí, no tenían la formación. Bueno, el caso es que, efectivamente, llegó el día en que pudo ya, con soltura, con cierta soltura, dar una homilía en la misa del domingo, pues en ruso. Y estaba el hombre ufano, me decía, ¿no? Por fin. Le había costado mucho esfuerzo. Llegó el día, el domingo, y asistieron ese día a misa una señora muy mayor y una chica joven. Ese era su pueblo. Empezó la misa, estaba él. Era una habitación un poco amplia de su casa, donde había montado su primera iglesita. Empezó la misa, estaba él, muchas gracias, y cuando llegó el momento del Evangelio, proclamar el Evangelio, la señora que estaba allí presente se puso fatal a morir. Y entonces se dio cuenta que algo pasaba y la chica vio la situación y dijo, padre, me voy con esta mujer al hospital. Y se quedó sin pueblo y sin homilía. Y luego pensaba, se reía él mismo también diciendo, bueno, sigo la misa porque la terminó la misa, lógicamente, pero no he podido dar mi tan trabajada y ufanamente deseada homilía, ¿no? Y me dijo, fue una enseñanza que Dios me dio. Las cosas no salen porque yo me empeñe, me tengo que empeñar, evidentemente, sino porque Él me ayuda. Él me ayuda. Dios le quitó la posibilidad de dar aquella homilía. Bueno, hizo de estas cosas que le pasaban, ¿no? José Luis, que contaba bastantes, que manifiestan la fe, ¿no? La fe como la fe de aquel hombre. Me contaba también un domingo, en otro momento, que reunió un poquito de gente, ¿no? Pues 10 o 12 personas. Y un señor, y al final de la misa les dijo, la semana que viene no voy a estar, no habrá misa, porque tengo una reunión, no sé qué fue, yo no había convocado, no podía estar. Y cuando terminó la misa, pues un señor mayor, ya más de 80,
le dijo: Padre, gracias por la misa, usted nos ha dicho esto, la semana que viene, aunque usted no esté, yo vendré aquí también a estar con el Señor y a rezar un rato en el momento de la misa, aunque no pueda escuchar misa. Y le conmovió y me dijo: mira, es conmovedor, pero sobre todo lo conmovedor no es que él venga, aunque no haya misa, sino que es que vive a 140 kilómetros. Y va a venir igual, aunque sabe que no hay misa. Él decía: esta es la fe de este pueblo. Perseguido, aterrorizado, un pueblo que ha vivido pues las catacumbas, pero que no ha perdido la fe. En que a pesar de no tener los sacramentos, no han dejado de creer. Así tantos ejemplos tenemos, ¿verdad? Es la fe que nos pide el Señor. Nos parece imposible. Pero el Señor nos pide esa fe. Nuestro padre no era un soñador. Soñados, que hay cortos, pero era un hombre de fe. Y esos sueños se hicieron realidad. Los sueños se hicieron realidad. Así lo decía don Álvaro en una carta, me parece recordar. Nuestro padre no era un soñador, en el sentido que normalmente se aplica esta palabra. Era un hombre de fe, de una fe gigante, operativa, humilde, leal, como de aquellos antiguos patriarcas. Se fió por completo de Dios, nuestro Señor, y acogió sus promesas con la seguridad absoluta de que se cumplirían. Así, la obra viene a cumplir la voluntad de Dios. Por tanto, tened una profunda convicción de que el cielo está empeñado en que se realice. Bueno, pues así tiene que ser. Me da tiempo mucho más. Así tiene que ser. Pongamos nosotros nuestros propósitos y nuestras ideas, la oración en manos del Señor. Pidámosle a Él, al terminar ya este ratito de oración, que aumente nuestra fe. Audacia nobis fidem, sí, aumentanos la fe. Señor, no te vemos como aquellos primeros discípulos físicamente, pero sabemos que estás aquí. Que yo sea como aquellos hombres, como Bartimeo, como la Morroísa, como tanta gente del Evangelio que ante tu presencia, pues solo tiene que pedir: actúa, Señor, en mí. Yo me fío de ti. Es verdad que el Señor nos dice: trabaja tú, y es verdad, tenemos que trabajarlo. Pero haz tú, Señor. Haz tú, porque yo solo no puedo. Se lo pedimos a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.